Vamos a revisar entonces lo que nos proponen en este problema. Nos dicen, una secoya proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol es de 25,7 grados. Empecemos a identificar elementos en el enunciado. En el enunciado nos hablan de una secoya. Una secoya es una especie de árbol, es un tipo de árbol. ¿Listo? Y proyecta una sombra de 532 pies. Entonces, la sombra que esta va a ser la secoya, según el dibujo, la sombra en el piso que ella proyecta es una sombra que mide 532 pies. Entonces, desde el tronco del árbol hasta donde termina la sombra, mide 532 pies. Nos piden encontrar la altura del árbol, o sea, desde la punta de arriba del árbol hasta su base, lo que mide, ¿cierto? Encontrar la altura del árbol si el ángulo de elevación. Entonces, ¿qué es un ángulo de elevación? Si el ángulo de elevación del sol es de 25,7 grados. Un ángulo de elevación es, si nosotros pudiéramos pararnos aquí y estuviéramos mirando al frente, para poder mirar al sol, que no lo debemos hacer, pero para poder mirar al sol debemos elevar nuestra cabeza 25,7 grados estando en esta posición. Quizás estando acá la debamos elevar más, o estando más lejos menos, pero justo en este punto deberíamos elevarla 25,7 grados. Era similar a lo que hacíamos cuando estábamos tratando de medir la altura de algunos edificios dentro del colegio. Recuerden que ahí usamos ángulos de elevación y de depresión. Entonces el ángulo de elevación es lo que se requeriría elevar la cabeza si pudiéramos estar aquí mirando desde acá para poder mirar al sol. Entonces aquí vemos cómo se forma un triángulo que está formado por la sombra, el árbol y este rayo de luz o la línea directa que va a dar al sol. Vamos a dibujar un triángulo, el triángulo que sería esta situación. Entonces esta sería la sombra, esta sería la altura del árbol y este sería el rayo de luz. El rayo de luz sería este, esta sería la sombra que vendría siendo desde aquí hasta aquí y la altura del árbol que vendría siendo este. Entonces, como asumimos que los árboles crecen perpendiculares a la tierra, podemos decir, y como las alturas también se miden de forma perpendiculares al suelo, entonces podemos decir que aquí está el ángulo de 90 grados. Ahora entonces, el que está enfrente es la hipotenusa, o sea, el rayo de luz, desde aquí hasta aquí es la hipotenusa del triángulo. Esta es la altura y la sombra. Vamos a ubicar los datos que están aquí en esta zona. Me dicen que la sombra proyectada mide 532 pies. Entonces, escribimos acá 532 pies. Además, me dicen que debo hallar la altura. Me dicen que debo hallar la altura. Y me dan este ángulo de elevación. El ángulo de elevación es de 25,7 grados. Entonces vamos a identificar cuál de las razones trigonométricas me serviría para poder encontrar la altura. Si vamos a ubicar qué conocemos, vamos a mirar si conocemos la hipotenusa, vamos a mirar si conocemos el cateto opuesto y vamos a mirar si conocemos el cateto adyacente. Como yo sé que este ángulo mide 25,7, entonces es el ángulo que me dan. El cateto opuesto es la altura y desconozco la altura. No sé cuánto mide, de hecho es lo que me piden encontrar. Encuentra la altura. La hipotenusa es el rayo de luz. Tampoco sé cuánto mide, desconozco cuánto mide. Y el cateto adyacente sí lo mido. Entonces conozco un ángulo y el cateto adyacente. ¿Y qué debo encontrar? Debo encontrar el cateto opuesto. Entonces debo identificar cuál de las razones trigonométricas me serviría. Pensemos, por ejemplo, en la función seno. ¿Será posible que la función seno nos sirva? El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Revisemos qué tenemos. Tenemos el ángulo alfa. Sí, lo tengo, 25,7. Tengo el cateto opuesto. No, es lo que me piden en el problema.
¿Tengo la hipotenusa? Tampoco. Recuerden que si nos quedan dos incógnitas, esa formulita no me va a servir. Entonces debemos buscar entre todas las que tenemos, las 6 razones trigonométricas, cuál me deja una sola incógnita. Vamos a mirar qué podrían ser entonces. Podrían ser, por ejemplo, la tangente, porque acuérdense, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o podría ser la cotangente. Vamos a mirar por qué. ¿Tenemos el ángulo? Sí, es 25,7. ¿Tenemos el cateto opuesto? No, eso es lo que hay que hallar. ¿Tenemos el cateto adyacente? Sí, 532. Entonces solo tengo una incógnita, o sea que esta fórmula me puede servir. Aquí ocurre lo mismo. Tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente y solo me queda una incógnita. Entonces, esta formulita también me podría servir. Sin embargo, por asuntos del uso de la calculadora, para que sea más fácil, como la calculadora solo directamente me permite hallar seno, coseno y tangente, vamos a usar entonces esta, la fórmula de la tangente. Escribámosla entonces. Tenemos que la tangente tenemos entonces que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a reemplazar entonces la tangente de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo 25,7 grados, es igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que debo hallar. ¿Y qué debo hallar? El cateto opuesto es la altura. Entonces, en vez de poner cateto opuesto, pongo que es la altura. Y el cateto adyacente es 532, mide 532. Recordemos que para poder despejar la h, como este número está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente. Entonces este número que está en el denominador pasa a multiplicar a la tangente y nos quedaría entonces 532 . Un momento, corro aquí para que me quepa. Nos quedaría entonces 532 por la tangente. Vamos a mirar. Entonces repito, como el 532 se está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente y me quedaría entonces 532 por la tangente de 25,7 es igual a la altura del árbol. Entonces vamos a encontrar en la calculadora el valor de la tangente de 25,7. Entonces presionamos la tecla tan, luego ponemos 25,7 y nos da que ese valor es 0,48. Ahora vamos a proceder a multiplicar estos dos números. Entonces 532 por 0,48 me daría 255,36. Como las unidades en las que estamos trabajando en el problema, las unidades de longitud son pies, ¿cierto? Pies. Entonces esta respuesta es en pies, entonces respuesta del problema. La altura del árbol es de 255,36 pies.